Hoy queremos comenzar hablando con este pensamiento retador, pero a la vez de nosotros. Multitudes hoy están atrapadas en una existencia sin significado, sin propósito ni desafío. Yo puedo recordar que, sí, pues todos nosotros, ¿no? Pero me toca hablar aquí delante de ustedes. Puedo recordar que alguna vez me he sentido así, atrapado, con falta de sentido de dirección y pertenencia, sin significado, propósito ni desafío. Y particularmente puedo mencionar que no ha sido solamente una vez, sino ha habido varios episodios, pero hoy vemos a toda la gente que básicamente como globo, hablando de la orbe, del mundo, pues estamos pensando en que esa diversidad de pensamiento y propuestas nos dicen realmente que están atrapadas y que además hay una falta en propósito de significado y de existencia y no están siendo desafiadas realmente hacia dónde nos dirigimos. Y por eso yo les quiero proponer que con Jesucristo en control, todo ese panorama cambia. Por eso aquí en Fe, Esperanza y Amor, amigos de Facebook, no es romántico decir que con Jesucristo en control, todo cambiaría porque la vida no es una carga. Si tienes falta de dirección y propósito, pensarías que es una carga. La vida no es un suspiro, porque sin tampoco tienes en tu vida un desafío, pues piensas que se está yendo rápido, ¿no? Ni es un sueño por la noche, pues no es un sueño de una noche y que... No, con Jesucristo en control, la vida es una aventura, pero además un desafío y una inversión para el futuro, para la vida eterna, para esa eternidad que vendrá en algún momento. Por eso cuando pensamos en que hoy multitudes están perdidas, buscando pues dónde se pueden agarrar, atrapadas, con falta de sentido de pertenencia y dirección, pero además sin significado, sin desafíos, pues es precisamente porque lo principal no está en sus vidas. Y aquí más adelante en este salmo, que por cierto es el Salmo 1 de los pocos salmos que escribió Moisés, y si lo escribió Moisés, deben ser de los más antiguos, está en un tono de debacle, de crisis, cuando Moisés en el contexto de Cades Barnea, no sé, a lo mejor algunos recordarán, y porque tienen un conocimiento bíblico, qué era Cades Barnea, como decir Celaya, Guanajuato, o decir San Miguel Allende, o Tequisquiapan, donde estoy ahora mismo. Esos lugares que tienen algo de especial y específico, así fue. Ese es el contexto, así que yo les invito a que cuando leamos este salmo y lleguemos al punto en donde nos diga, enséñanos, petición de Moisés, a Dios, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos Dios, enséñanos Señor, enséñanos a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Y eso que querría decir, ayúdanos a vivir con significado, con desafío, con sentido de dirección, no atrapados o estancados, no empantanados en ningún lado. Enséñanos es con Jesucristo en control, porque automáticamente al pedir que te enseñes, que te enseñe Dios, le estás dando el timón de la vida. Y podríamos pensar entonces en que el tiempo pues no limita a Dios, porque sí, a nosotros sí nos limita. Y cuando Moisés está escribiendo este salmo y que es el contexto del fracaso de Israel en Cades Barnea, déjeme decirle que fueron 12 a reconocer la tierra que Dios ya les había dado, y cuando entran a la tierra prometida, Canaán, regresan, evidentemente encuentran que fluye leche y miel, que bueno, traen un racimo de uvas cargado entre dos hombres con un palo en medio para poderlo llevar entre dos. Imagínense nada más. Ese es el tipo de tierra que Dios les estaba dando, pero en vez de entusiasmarse y por fe entender que tenían que obedecer, y claro, había un desafío que enfrentar y no iban a estar empantanados ni atrapados, sino que Dios iba a estar con ellos, lejos de verse incentivados por todo esto, traen de regreso puras malas noticias, puras cuestiones pesimistas. No, yo no diría ni siquiera realistas. Ahí acuérdense de Tomás, que siempre estaba cuestionando a Jesús y estaba incluso poniéndole pues una traba continua a Cristo. Quería decir intrincando, creo es la palabra, intrincando, quería todo el tiempo estar allí sometiendo a su pensamiento a todos. Es una bendición, Tomás, cuando se trata de un pensamiento analítico y objetivo, pero cuando es tendencioso, egoísta y pesimista, eso desgasta. Pues así regresaron
De los 12 que fueron enviados, 10 pesimistas, tendenciosos, con las características de Tomás de no se puede, no sé el camino, no sabemos a dónde vamos, eso nos incomoda, cambia la agenda, no sé lo que ese tipo de gente diga, ¿no? Pero había dos, Josué, que también se le llama, se me fue el nombre, Oseas, también se le llama Oseas a Josué en la Biblia, y el otro es Caleb. Ellos vienen, traen todo tipo de trabas y de pensamientos negativos, y el contexto es que Dios los va a juzgar porque están siendo desobedientes. Básicamente van a vagar 40 años en el desierto hasta que todos los que tenían más de 20 años hacia arriba queden muertos en Egipto, en el desierto, después de haber salido de Egipto. ¿Y todo por qué? Porque habían desobedecido. Y eso pues es la incredulidad, que en vez de entrar por fe, de avanzar por fe y de seguir a Dios por fe y obedecer, sencillamente no están viendo que Dios es eterno y que Dios, como tiene planes eternos para nosotros, ha entrado o nos ha llevado a nosotros a tener exactamente lo mismo a los que hemos confiado en Cristo Jesús. Miren, déjenme me explico. Nosotros somos inmortales. No está hablando de películas, ¿eh? Y Dios es eterno. Ahí está la distinción y el cuadro donde nos tenemos que medir. Cuando hablamos de inmortales, quiere decir que comenzamos, pero nuestra alma no morirá. Y cuando hablamos de eternidad es que Dios no tiene principio ni tiene fin. Nosotros tenemos principio, pero no moriremos, porque uno distingue o determina su futuro eterno a partir de cómo nos relacionamos con Dios. Por eso es importante pensar en que el tiempo no limita a Dios. Él es eterno y la naturaleza de Dios no tiene entonces principio ni fin y está exenta de toda sucesión de tiempo, y para Él es todo presente. Y Él nos está invitando y llevando justo a esa eternidad, a ser parte de lo que Él experimenta y nos creó para tener compañerismo y que compartir Él con nosotros toda esta eternidad. Así que el Dios eterno existe mucho más allá de la historia. Este Dios eterno, generaciones van y generaciones vienen, pero Él permanece siempre como el mismo. Dice en la Biblia, porque yo, Jehová, yo mismo, dice, no cambio. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y por eso podemos pensar en que es una gran bendición en que Dios nos quiera hacer parte de esa eternidad. Pero, regresando a nuestro pensamiento inicial. Es muy fácil desalentarse cuando pasan los años y el mundo no mejora. Hasta tomo agua para pensar en esto que está aquí escrito un poquito, ¿no? Es muy fácil desalentarse cuando pasan los años y el mundo no mejora. Al contrario, esto está yendo de mal en peor. Y ese panorama desalentador a veces nos deja atrapados, empantanados, sin un desafío, ajenos de nuestra real razón de existencia y sin propósito en la vida, como venimos diciendo. Así está la mayoría de la gente, pero Dios va a usar a Moisés en este salmo, que es de los más antiguos, cuyo contexto es Cades Barnea, donde hay una debacle porque vienen 12 después de reconocer la promesa de la tierra que Dios les había dado y que efectivamente fluía leche y miel, pero lejos de obedecer y ser obedientes y ser gente sujeta a Dios, traen malas noticias, se rebela el pueblo y entonces Dios juzga a Israel porque está desafiando su plan eterno y lo que Dios le quiere dar. Es decir, que no den vueltas en la vida, que tengan desafío y significado, que puedan ir hacia adelante, pero ellos lo rehúsan tener y por lo tanto nosotros quedamos como ellos dando vueltas en el desierto sin significado, con una vida derrotada o una vida desperdiciada, que es exactamente lo que hacemos cuando estamos atrapados, desperdiciar nuestras vidas en vez de seguir adelante al futuro prometedor y a esos pasos de fe que Dios sí quiere que estemos dando. Miren, vamos a leer esta parte del Salmo, el Salmo 90, el versículo 1, dice, oración de Moisés, varón de Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, dice el versículo 2, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. De esa eternidad de la que estamos hablando, que nuestro Dios representa y es, y a cuya eternidad nuestro Dios nos invita a entrar, porque Dios es nuestro santuario como protección, sostén y estabilidad.
Y realmente, amigos de Facebook, cuando uno se siente tan mal y cuando, pues qué bueno el estudio, las disciplinas, alguna terapia, un consejo, una vida íntegra, todo lo que podemos echar a la mano para tener una vida moral y lo que en alguna manera nos construye, está muy bien. No estamos diciendo que está mal, lo que estamos diciendo es que eso no es todo y eso no nos completa. Y lo que sí estamos diciendo es que con Jesucristo en control, las cosas cambian y que vamos a probar que Moisés, cuando escribe este salmo, justo hace lo que deberíamos hacer nosotros, calibrarnos. Ahí está la debacle y la crisis, no es el plan de Dios, comienzan a dar vueltas, tienen una vida desperdiciada, pero hay una solución. Reconocer que Dios es nuestro santuario, como viene diciendo aquí el Salmo, pero además también como nuestra protección y también nuestra estabilidad. Pero no cometamos entonces el error de suponer que Dios tiene las mismas limitaciones que nosotros y que Dios en ese sentido cambia por tener las mismas limitaciones que nosotros de parecer, y que cuando Dios se arrepiente lo haría como un hombre, porque no es así. Dios se arrepiente y eso quiere decir cambia de la manera en la que nos trata debido a nuestras propias decisiones y nuestros propios comportamientos que en alguna manera orillan que las cosas sean así, que Dios cambie. Ahora, aquí hay una verdad escrita en el Salmo 90, ahora es el versículo 9, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y eso de que todos nuestros días declinan a causa de tu ira, quiere decir que Dios sabe lo evidente y sabe lo que no es tan evidente. Que Dios conoce perfectamente lo que pensamos, hacemos, lo que hemos hecho, incluso sabe lo que vamos a hacer. Nosotros no, porque nosotros comenzamos y Él es eterno. Nosotros somos inmortales porque el alma no morirá, pero tendrá un destino eterno dependiendo de cómo se haya relacionado aquí en la vida con Dios. O sea, si nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo o si no lo hicimos, sencillamente lo rechazamos. Así que nuestros días declinan, habla de un propósito, es decir, tiene un límite. No viviremos siempre ajenos de la vida de Dios, ni viviremos en todos los sufrimientos en los que estamos envueltos, aparentemente estancados, y sí estancados, cuando no estamos con Jesucristo en control. Y a esto hay una diferencia entre ser inmortal y ser eterno, como les vengo diciendo, que sería poder participar de la vida eterna con Dios o pasar una existencia ajeno a la presencia de nuestro Dios. Así que cuando vienen las comparaciones de lo que los seres humanos tienen al alcance, pues Moisés va a echar mano de las montañas y va a decir, a ver y a estar haciendo alusión a las montañas. ¿Y en qué sentido? Pues era lo más durable que se conocía en aquellos días, como hoy podremos hablar del universo y del cosmos, que queremos hablar de una explosión y que lo creó, pero no tenemos ni idea cuando lanzamos miles de millones de años para poder cubrir con los sistemas de datación actuales, pues ese gran vacío de saber cuándo comenzaron las cosas a existir, y todo esto por la mano de Dios. Así que mediante la fe en nosotros, en Cristo Jesús, llegamos a ser parte de la eternidad de Dios y poseer vida eterna. Qué cosa, ¿eh? Podemos ser inmortales y morir como tales, es decir, no dejar de existir, pero podemos también llegar a ser parte de la eternidad y poseer la propia vida eterna, la de Dios, porque Él regala la vida eterna en Cristo Jesús. Así que dice el versículo 10 del Salmo 90. Los días de nuestra edad son 70 años y algunos ya están allí. Y si en los más robustos, ya están avanzando en los 70, son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es ese pensamiento inicial que les decíamos, que en estos momentos la gente piensa que está atrapada en una existencia sin significado, sin propósito, y que no cuentan pues con ningún desafío porque están allí sin tener en cuenta a Dios, o estamos allí en este planeta sin tomar en cuenta el plan eterno que Dios tiene para nosotros, y que mejorarían por mucho lo que somos, porque dejaríamos de ser inmortales y pasaríamos a ser eternos y a tener la vida eterna que Dios mismo tiene. Ahora entonces, percatarnos de que la vida es corta nos ayuda a utilizar el poco tiempo que tenemos de una manera sabia, porque enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, es estar conscientes de todo esto que estoy diciendo, pero de alguna manera podemos decirlo de esta otra forma. Si sabemos que tenemos el tiempo limitado, tendríamos que limitar el número de cosas que hacemos con nuestro tiempo.
Y claro que sabemos. Déjeme decirlo otra vez. Si sabemos que tenemos el tiempo limitado, entonces tendríamos que limitar el número de cosas a las que les invertimos nuestro tiempo. Dicho de otra manera, ¿cuáles son las cosas que nos roban el trascender y tener un significado y un propósito en un desafío que cumplamos en esta vida y no sentirnos atrapados en una vida sin sentido de nuestra existencia en estas cosas que estamos diciendo? ¿Cómo lograríamos vencer esto? Percatándonos de que la vida es corta, sabiendo que es así y luego comenzar a dedicarle tiempo a lo que realmente vale la pena. Con esto no voy a invitar a que nadie deje de barrer o a trapear el piso de su casa, pero esa es una labor intrascendente necesaria, que como una rutina de vida, pues hay que lavar las sábanas de la cama o hay que hacer los baños de la casa o hay que sacar todo lo que las mascotas hacen en los patios traseros de las casas. Todo eso hay que hacerlo, sí, pero nadie trasciende y hace algo significativo en esta vida por solo hacer eso. A veces hay que menospreciar un poco eso y ponerle un orden y que todos colaboren, sería lo ideal para que hagamos tareas que realmente trasciendan y que nos conecten a las cosas que Dios en desafío quiere que hagamos en esta vida para que nuestra fe y nuestra esperanza y nuestro amor se vea ejercitado. Por eso la petición directa, enséñanos, dice el versículo 12, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y esa cuenta de las horas, de los minutos, de los segundos, aquí habla en términos de días, pero así se va acumulando porque la vida es una suma que eventualmente se convierte en resta. Eso es. Dices, un año más es un año menos. Una hora más, ¿qué estás haciendo aquí? Matando el tiempo, es al revés, el tiempo te está matando a ti. Vamos de paso, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Así que aquí, amigos y todos los que de la familia Conexión Vida nos hacen favor de conectarse de continuo, sería sabio pedirle a Dios que nos ayude a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría, para que nuestra vida cuente. Hay un refrán en inglés que es esto de para que nuestra vida cuente, to make each day count. Eso, los que aquí estén conectándose, que hayan escuchado ese refrán, para hacer que cada día cuente. Y eso quiere decir que no andemos a la deriva, que no estemos atrapados y estancados en una vida sin existencia, que nuestra existencia, parezca sin propósito, sin desafío, sin algún reto en nuestras vidas. Esto de traer sabiduría a nuestro corazón es ocupar nuestro tiempo en las cosas que valen la pena y no ser influidos y atrapados por el pensamiento pues, del grueso de la población mundial que está determinando qué se debe hacer o qué no se debe hacer, cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir, que a la vez cómo debemos gastar o ahorrar nuestro dinero. En fin, podemos hablar ahí de un montón de cosas pues, que componen la suma de todas ellas, lo que la vida y la gente piensa que se debe de hacer. Así que yo tengo algunas recomendaciones muy prácticas en esta noche ya prácticamente. En unos minutos más se meterá el sol para algunos, dependiendo de en qué parte de la República estemos. ¿Cómo será contar pues nuestros días de tal forma, en alguna manera singular, que traigamos al corazón sabiduría? Aquí está la primera propuesta, miren. Vamos a orar pidiéndole a Dios por alegría, por la capacidad de alegrarnos con lo que tenemos ahora, que sería contentamiento, con la esperanza de que Dios puede cambiar nuestro presente y darnos muchísimo más de lo que tenemos ahora. Y eso es la alegría, el gozo de estar en Dios, porque imagínense lo que implica cuando se escribe este salmo, que Moisés tiene alrededor de mucha gente que va a morir y que estamos hablando de que se van a enfrentar a 40 años de peregrinaje en el desierto, pero que además va a ver morir a muchos de sus prójimos y de la gente de 20 años para arriba y que cada día se mueren 100, 50, 40 y es como un tremendo funeral que va a durar 40 años y imagínense tener que sepultar todos los días a cientos de personas día tras día, así como en la pandemia. Esa es una gran crisis. ¿Cómo habría entonces oportunidad para algún gozo, alguna alegría en una situación como esa? Solo mediante el Señor. Porque cuando Cristo está en control, las cosas cambian y se ven diferentes. A pesar de que todo esto esté sucediendo de manera distinta en nosotros hoy, porque andamos dando vueltas en este desierto de este planeta. Y además vemos que la gente se está muriendo en sus conceptos y en sus ideas, sin gozo, sin esperanza, sin amor. Y todo esto
está dado en Dios. Por eso podemos pedirle a Dios por alegría, y así lo dice. De mañana sácianos de tu misericordia. ¿Qué era lo que tenían que hacer los judíos todas las mañanas? Salir y recoger el maná. Y ahí estaban, por 40 años, en lo que algunos morían, recogiendo el maná para enfrentarse a lo que representaba la bendición de Dios. Maná, el pan que descendió del cielo. Y todos los días nosotros tendríamos que salir y recoger el maná espiritual y enfrentarnos a la realidad de tener comunión con Dios. Sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos de todos nuestros días. Qué ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de un panorama crítico que tiene mortandad todos los días. Y Moisés dice, versículo 15, siguiendo con la historia, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Está en Cades Barnea y sabe la debacle de la desobediencia del pueblo de Israel y lo que les viene en años. Y dice, y los años en que vimos el mal, 40 años. Curioso porque tenía 40 años Caleb, cuando a diferencia de todos los demás, él sí quiso obedecer a Dios. Y cuando llega el momento de entrar a la tierra prometida, a la que no quisieron entrar 45 años antes, dice Caleb, estoy tan fuerte como aquel día. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. Tengo poder para entrar y para salir. Dame pues a este monte. Y Caleb conquistó las bendiciones de Dios, aunque tuvo que sufrir como todos, sin deberla ni temerla, 45 años en el desierto igual. Pero otra cosa que le podemos pedir a Dios es, ora para que se haga la obra de Dios. Ya sé, algunos están pensando en la obra de Dios, construir un templo, comprar unas instalaciones, construir un edificio para que una iglesia se reúna, comprar Biblias, abrir una biblioteca, dar sueldos para pastores, para misioneros, y solo pensamos en la obra de Dios como eso. Pero déjenme decirles que dar vueltas en el desierto por 40 años después de la desobediencia de Israel, eso no honra a Dios. La obra de Dios también es que nosotros tengamos vidas plenas, completas, estables, bonitas, que a la vez de vernos transformados por el poder, el amor y la misericordia de Dios, que entonces la gente pueda honrar a Dios por lo que hace en nuestras vidas, por lo que puede hacer en tu vida. De manera que cuando Dios ve que nuestra vida está empantanada, estancada, como en una existencia sin propósito, sin desafío y sin rumbo, Dios no está siendo honrado. Y por eso cuando pensemos en la obra de Dios, no solo pensemos en edificios, que bueno, ofrendemos, diezmemos, donemos para pagar sueldos de misioneros, pastores y la compra de todo lo que dije, pero principalmente que la obra de Dios le dé honra por las vidas transformadas de quienes le seguimos y que a pesar de habernos equivocado tanto, la gracia de Dios con nosotros nos esfuerza todavía. Así que no era gloria para Dios que Israel se deslumbrara por el desierto y que deambulara, por el desierto y se deslumbrara en la noche con la columna de fuego y no sé qué reacción tuvieran. Y en el día con la columna de nube también se extasiaran y dando vueltas y vueltas. Es una bendición la columna y deslumbrarse con ella. Así Dios los asistía en la noche. Y la nube durante el día y los refrescaba. Pero es mejor cuando nuestra vida no deambula, no da vueltas, no está perdiendo el tiempo. Es un avanzar continuo, un paso cada día para ir cada día avanzando en el conocimiento de nuestro Dios. Así que cuando cruzan el Jordán finalmente y entran a la herencia de la tierra prometida y pudieron establecerse como nación, entonces Moisés ahora cantaba más de júbilo y regocijaba su vida delante de todos los israelíes, porque finalmente sí se le estaba dando honra a Dios y ahora la obra de Dios estaba más completa. Miren, dicen, aparezca en tus siervos tu obra, directamente las personas, en tus siervos tu obra aparezca y tu gloria sobre tus hijos. Por eso también debemos orar por la bendición de Dios sobre el trabajo del hombre, porque no es de parte de Dios no omisión, porque la gente habla de Dios está ausente y no está. No es una omisión de Dios el que nos vaya mal, más bien es una mala decisión de nuestras personas por las que no nos va del todo bien, y no estoy hablando de tener en demasía para hacer prueba de que Dios está con nosotros. No, la bendición de Dios sobre el trabajo del hombre sencillamente implica la belleza que participamos de la imagen y semejanza de Dios y de que también tenemos la gracia de Dios sobre nosotros y que además cuando Moisés pide que Dios toque la obra
de Él sobre nuestras manos, sencillamente está diciendo que no desperdiciemos nuestras vidas, que nuestro trabajo en el hombre no sea desperdicio, sino que Dios guíe, bendiga todo lo que hagamos hasta el punto en que todo trascienda a lo eterno. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Moisés sencillamente no quiere que desperdiciemos, como Dios no quiere que desperdiciemos nuestras vidas. Por eso dice el versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma las peticiones en un punto de crisis donde las multitudes, como hoy, antes, en ese momento, estaban atrapadas en una existencia sin significado, sin propósito ni desafío, pero aquí, con Cristo en control, las cosas comenzaban a cambiar y ya las peticiones específicas de Moisés comenzaban a lograr la bendición de parte de Dios traídas desde el cielo, porque nuestros días están contados. Y porque nuestros días están contados, queremos que nuestro trabajo cuente. Así que piénselo, nuestros días están contados, pues que nuestro trabajo cuente y que Dios en alguna manera nos dé de su gracia para la alegría, para la bendición en la obra de Él y en la obra de nuestras manos. Queremos ser pues eficaces y productivos. No queremos sentirnos atrapados y perdidos en una existencia sin significado y sin propósito. Y entonces tenemos estos pensamientos finales para hacer aquí un énfasis hermoso de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que, primera pregunta, ¿qué quiero que suceda en mi vida antes de morir? Bueno, pues Caro, mi esposa, diría, pues sí, porque ya después de morir, ¿cómo no? Entonces, cuando alguien llega y dice, oye, se me acercó fulano de tal antes de que muriera y me dijo, pues sí, porque ya muerto no te podía decir nada, ¿no? Es una reflexión de la forma en la que nos expresamos a veces y que no tiene mucho sentido y mucha lógica, pero así lo decimos, antes de que muriera me dijo, o antes de que muriera me llevó y un etcétera ahí de por medio. Entonces, ¿qué quiero que suceda en mi vida antes de morir? Antes de morir. Pregunta para ustedes y para mí, para no estar estancados y empantanados. Porque cuando Cristo Jesús está en control, ya dejaremos de dar vueltas y nuestra vida tendrá significado. Podemos pedir por alegría, podemos pedir porque Dios construya su obra, que somos nosotros, con todo lo que implica tenerlo, pero además que Dios bendiga la obra de nuestras manos. ¿Pero en qué sentido específico? Esa palabra la tienes tú. Y luego quiero preguntar, ¿qué pequeño paso puedo dar hoy hacia ese propósito? Porque aquí no se trata de lo que Dios ya hizo, se trata de lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuáles son los pasos para que nosotros, asistiendo más, leyendo más, orando más, ofrendando más, sirviendo más, invitando más, cuáles son esos pasos de que en la casa se viva, que estamos no dando vueltas y que Dios es realmente nuestra prioridad, porque Jesucristo en control, las cosas cambian? ¿Qué paso pequeño? Apúntalo ahorita en este momento en tu memoria y luego ponlo en un papel para que no se olvide cuál es ese paso que tienes que dar. Pero igual, te animo a que cuentes tus días y hagas que tu vida valga. Para que tus días cuenten, tienes que contar que tu vida es breve y tienes que saber que tu vida es breve, porque nuestro tiempo es limitado, tenemos que limitar el número de cosas que hacemos con nuestro tiempo. Y podemos pensar y decir, por final, con Jesucristo en control, con Jesucristo en control, todo esto es posible. Para no vivir empantanados, sin propósito y ni desafío. Aunque la gente esté allí, pues que Dios bendiga a todos los que estamos aquí. A pesar de que las multitudes hoy están atrapadas y así se vean, podemos ser la excepción. Dios los bendiga y nos estamos viendo hasta la próximo viernes de Fe, Esperanza y Amor. Un abrazo a todos.